La conciencia del individuo se determina, pero nunca viene derivada de algo más. No se puede. ¿Pero por qué la conciencia no se puede derivar de algo más? Porque la conciencia determina los cambios que son necesarios para el individuo y para la sociedad. Si el individuo solamente deja que su conciencia la derive el medio de producción y su existencia social, nunca va a cambiar ningún aspecto del individuo, lo cual el individuo se va a estancar. El individuo al estancarse va a empezar a tener conflictos, van a empezar a tener roces y vamos a tener lo que nosotros llamamos fricciones. Fricciones que va a hacer o agravar problemas o dispersar totalmente una sociedad. La conciencia es la que determina los cambios que necesita cada individuo. Es la misma conciencia la que puede realmente transformar la sociedad. La conciencia no nace solamente de querer hacer el bien o querer hacer el mal. La conciencia es la que puede dictaminar cómo se transforma una sociedad. Y esto nace de dos formas diferentes. Si usted permite que la conciencia se la dictamine, nada más y menos que el medio de producción, o sea, que usted consume, que exactamente usted ve, que exactamente usted escucha, que exactamente usted observa, usted solo va a hacer que su conciencia se dicte con lo que le enseñan. Pero usted no aprende a cuestionar, usted no aprende realmente a entender si ese es el camino verdadero. Pero claro, esto dentro de la práctica podemos llamarlo que es fácil. Pero realmente dejar que simplemente a uno le dictaminen cómo debe pensar y cómo debe realmente sentir, porque de ahí viene el medio de producción. Muchas veces lo que usted escucha, lo que usted habla, lo que usted solamente ve, observa y aprende como un niño, es lo que también le va a enseñar a usted a cómo sentir. Uno piensa que el sentir, eso es natural del ser humano. Claro que lo es, pero que le dictaminen cuándo, en qué momento y cómo debe realmente usted sentirse en diferentes ocasiones en las que usted puede sentir algo y sentirse incómodo, es porque le están dictaminando a usted cómo debe usar su conciencia. Y la conciencia sirve para transformar una sociedad, pero al ser dictaminada va a tener roces, va a tener incomodidades y se va a preguntar, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? Que claro, la primera pregunta que nace de ahí puede ser la primera vez algo racional. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría de veces se repite y se repite y se repite y la conciencia sigue con la misma idea? ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Entonces sí le están dictaminando a usted cómo debe usar su conciencia. Porque si usted pudiera realmente redefinirla, hacerle los cambios, pues no haría la misma acción todo el tiempo. No cometería el mismo hueco argumental que termina abriendo el espacio de ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Esa es la dictaminación mediante el medio de producción. Pero también puede ser que la conciencia se la dictamine su existencia social, que es parte del medio de producción. Eso que identificamos que entonces, según donde usted haya nacido, le van a proporcionar, mire lo que hace el medio de producción, le va a proporcionar a usted las supuestas herramientas o sus alcances que tiene según donde usted haya nacido. Que esto no aplica solamente a la pobreza, aplica a la riqueza. Porque la conciencia no necesita de si usted es rico, pobre, media clase, la evango. No. La conciencia la dictamina simplemente las condiciones que usted quiere realmente usar o las que le dictaminen. Y entonces existe esa existencia social que tenemos. De donde hayamos nacido, así mismo se nos dará un nombre y se nos dará las herramientas y así mismo se nos juzgará. Y claro, aquí empieza el peor error que puede tener una conciencia, porque aunque la conciencia quiera ascender, aspirar, se va a encontrar con ese choque de cómo le dictaminan a cada individuo según su existencia social y en el medio de producción que esté. Entonces empieza el choque de que el individuo en cualquiera de sus categorías quiera aspirar más, ascender más y va a encontrar muros. Va a encontrar muros que realmente no lo van a dejar pasar. Y si pasan, pasarán muy pocos. Pero de que usted pase un muro no significa que ya llegó a la meta. Va a encontrar otro muro más y otro muro más. ¿Por qué? Porque dictamina cómo lo deben juzgar a usted. Si está en una zona baja donde no tuvo tantos recursos, ¿qué le van a dictaminar? Que usted no puede,
que usted realmente no tiene los recursos, que sus costumbres, porque mire cómo el medio de producción también hace que las costumbres suyas no sean las refinadas en las siguientes clases sociales, pero eso también lo dictamina, de cómo usted habla, de cómo usted lo ven, y eso también son muros. Muros que no solamente bloquean el siguiente paso, ¿cierto? A ascender socialmente, sino también de demostrar que usted le tiene falencias. Falencias que si usted no refina, ¿cierto? No refina en cambios sociales, pues nunca se va a dar de cuenta realmente cómo es usar la conciencia. La conciencia empieza a tener fricciones, choques existenciales, que muchos dirán, pues es una pregunta que a la larga la puede obviar y no puede pasar. Usted lo puede hacer, pero cuando tenga que volver a hacer la misma acción, en la misma situación y en el mismo acontecimiento, por simplemente evitar la pregunta y hacer los cambios que realmente tal vez necesitaba, no hablamos de cambios de un día para otro, ni cambios totalmente bruscos, pero sí transforma realmente la conciencia. Los cambios vienen de la conciencia, los cambios no vienen porque simplemente usted dijo una palabra diferente a la otra. No cambia. Cambia es cómo usted realmente juzga en su conciencia los cambios estructurales que necesita. Y a mí empieza la pregunta, en diferentes clases sociales, cuando se quiera ascender o cuando en la misma clase social existan las fricciones, es porque es el medio de producción y la existencia social la que está dictaminando su conciencia. Y entonces dice, la fácil es simplemente guiarse por el camino o simplemente llevar la idea. Claro, usted lo puede hacer, pero ¿qué va a pasar cuando empieza a tener esos choques? ¿Qué va a pasar cuando las fricciones estén con usted, no con los demás? Y yo le puedo dar ejemplos de simplemente fricciones. ¿Qué tal cuando usted está en una clase social, clase media o clase alta, y no encuentra trabajo y no le permitan? Tal vez en una clase alta, tal vez le permitan un trabajo, pero le aseguro, no será un trabajo de clase alta. Imagínese un mismo clase alta teniendo que trabajar en un trabajo de clase baja porque, oye, hay un muro que impide que a pesar de que usted es clase alta, ¿para qué lo dejaríamos, para qué le haríamos un grado superior? Si puede que usted ascienda más que los demás. Mire la contradicción que tienen las clases altas. Ocupan un puesto tan bajo a pesar de que nacieron en clases altas y no se dan de cuenta. Pensando que como tienen que mirar abajo y los de abajo no están igual de mal, pues entonces dice, oiga, ya ascendí categóricamente, felicitaciones. De nacer en una familia de clase alta, está ocupando un puesto de clase baja, en donde probablemente su familia y aquellos que tengan su núcleo familiar lo sentirán y lo verán como un clase baja. ¿Quién cree que ascendió realmente en la existencia social? ¿Ascendió? No. ¿Está manteniendo una imagen? Ni siquiera. Porque la imagen clara de alguien que nació en una clase alta ocupando un puesto de clase baja es simplemente el ejemplo de decir, no eres superior y tú te estoy dictaminando lo que es tu conciencia social, lo que tú eres. Cosa que es un error que se tiene. Mire cómo el medio de producción y la conciencia social dictamina la conciencia. Y por usted seguir la idea y no reflexionar, no se va a dar de cuenta realmente que la conciencia sirve algo más que solamente dejar que se lo dictaminen. Pero, ¿qué pasa cuando la conciencia se determina? ¿Verdad? Cuando la conciencia puede determinar y hacer los cambios estructurales, pues existe la otra fórmula. Yo no le puedo negar a usted que no pueden hacer en un medio de producción que ya está establecido. Tampoco le puedo negar que no haya una existencia social, pero ahí ya está el cambio. Cuando la conciencia entiende que es donde se ubica y en donde lo practica, donde puede haber los cambios estructurales. La conciencia empieza a ver qué necesita diferentes situaciones que está viviendo y es esa situación es la que le va a permitir usted transformar, aportar ideas, hacer cambios, crear estructuras que realmente determinen que sin importar cómo lo haya establecido el medio de producción ni cómo sea su existencia social, permite un cambio. Ese cambio no solamente es personal, no solamente es porque usted aglomeró a 100 millones de personas, es porque la gente lo empieza a ver. Ven una forma diferente, un sujeto diferente, en una transformación diferente, y es la conciencia la de que determina a las masas. Uno no necesita convencer a 100 millones de personas. Uno necesita es que 100 millones de personas vean que hay otra forma muy diferente. Lo que no puede ser es que 100 millones de personas, cuando usted quiera hacer un cambio estructural, lo vea y usted sea el primero que
a la hora de tener que afrontar, afrontar los cambios estructurales, usted solamente se debe dictaminar por el medio de producción y por el medio que es de la existencia social. La conciencia sí puede determinarlo, sí, porque no es simplemente un sistema vertical donde está arriba el medio de producción, luego sigue la existencia social y luego la conciencia. No, es un conjunto donde se cruza el medio de producción, donde está la existencia social, pero en el centro compartiendo los dos espacios del medio de producción y lo que es la existencia social y en el medio la conciencia. No es un sistema piramidal ni un sistema vertical, es un sistema de conjunto donde el sujeto y la conciencia no es mitad y mitad, es un cuarto y la mitad del centro de la conciencia. Eso es lo que determina el cambio social y eso es lo que determina qué es una conciencia. Si no tenemos conciencia como el centro de nosotros, donde pueda dictaminar los cambios del medio de producción y los cambios al otro lado de la existencia social, entonces van a dictaminarnos y entonces la conciencia se va a dejar ocupar una mitad completa del medio de producción y una mitad completa de la conciencia, dejando que la conciencia no pueda determinar y simplemente se deje dictaminar.